proyecto F es un proyecto que para mí personalmente pues, tiene mucha importancia porque venimos desarrollándolo en distintos formatos y en distintos nombres y con distinta financiación desde 2011-2012 que empezamos a desarrollar. La idea es generar en Extremadura un ecosistema en el que haya tanto entidades de apoyo como entidades de diseño de proyectos sociales, sobre todo ese mecanismo que va a ayudar a muchos emprendedores sociales o gente que está trabajando en la sociedad civil a poner en marcha proyectos sociales que sean viables técnico y económicamente hablando. Intentar, a través de distintos procesos de aceleración o de diseño de modelos de negocio, pues fortalecer todo ese tipo de proyectos con impacto social, ¿no? Porque creemos que es la única forma de mantener y de atender al reto social es generando estructuras o por lo menos proyectos que sean sólidos, solventes y que siempre puedan atacar al reto social independientemente de si haya subvención o no haya subvención, ¿vale? Entonces, el objetivo del proyecto F es generar ese ecosistema, fortalecer las capacidades de los emprendedores y en definitiva, ir consolidando todo lo que se viene haciendo en Extremadura y también en este caso con los vecinos portugueses del Alentejo, lo que se viene haciendo en materia de emprendimiento social. Realmente tiene distintos objetivos el proyecto. Por una parte, evidentemente, el impulso, el fomento, porque hay determinados modelos de negocio que no están muy conocidos, que no tienen mucha literatura o no tienen mucho estructura de apoyo, y entonces el emprendimiento social sí que se diferencia del emprendimiento tradicional en algunas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, creíamos muy necesaria generar ese fomento de la creación de nuevos tipos de modelos de negocio en torno al emprendimiento social, ¿no? Favorecer la cooperación entre los distintos stakeholders del territorio. Pues realmente hicimos al inicio un mapeo de toda la gente que estaba trabajando en esto, lo sentamos en distintas mesas y de ahí han salido multitud de proyectos, ¿no? El proyecto F estaba compuesto por este consorcio de distintos socios en los que venimos trabajando con ellos desde el año 2016-2017, que se empezó en marcha el proyecto F. Pero previamente a este proyecto, tanto Fundecís como en la Dirección General de Empresas, pues venimos trabajando en muchos proyectos que han ido generando todo este ecosistema y este caldo de cultivo en el que crezcan y germinen proyectos como el que vamos a ver hoy. Nuestros destinatarios pues son desde gente de la sociedad civil, que no está tampoco a lo mejor trabajando en ninguna ONG, pero sin embargo son activistas en sí mismos y llevan a cabo ese impulso de sus propios proyectos, ¿no? Ese autoemprendimiento o ese emprendedor social que lleva a mucha gente dentro. Trabajamos también con empresas sociales tradicionales, tipo cooperativas, para tratar de moverles a otro tipo de gestión, sobre todo, pero también con empresas tradicionales que de repente quieren abrir una nueva línea de negocio, por ejemplo, y ven en el emprendimiento social un modelo, ¿no? de cómo contribuir también a la sociedad, haciendo una devolución de todo el beneficio que la propia empresa pueda generar, haciendo proyectos que tengan impacto en el territorio, que al final pues, bueno, es un poco de lo que se trata el emprendimiento social, ¿no? Y por supuesto muchas organizaciones, tanto del sector fundacional como entidades públicas, privadas, que están trabajando por el emprendimiento y la economía social, ¿no? Algunas actividades que hemos desarrollado en estos últimos 4 años, como veis, pues principalmente se dividían en cuatro grandes bloques. Por una parte, hemos hecho muchísimos estudios, informes de prospectiva, de análisis sobre las potencialidades del emprendimiento social en Extremadura, por ejemplo. Desgraciadamente, en Extremadura tenemos demasiada materia prima de retos sociales, por lo cual vamos a tener asegurado tener el emprendimiento social para muchos años, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho esa parte más de estudio, de diagnóstico. Luego generamos una aceleradora de proyectos que lo llamamos Laboratorio de Innovación y Emprendimiento Social, en el que hemos hecho 4 o 5 ediciones, por donde han pasado cerca de 125 emprendedores sociales de Extremadura. Algunos proyectos han seguido adelante, otros se quedaron simplemente en la idea, pero han tenido ese proceso de formación y mentorización. La idea es volver otra vez a publicar ahora en 2021 algún otro programa de formación. Estos programas son muy prácticos para los emprendedores porque ayudan a definir tu propia idea, darle contenido,
generar productos y Pasa, servicios mamá. y después Está. tener unas mentorizaciones con Sí, expertos, ¿no? ¿no? Que te van a ayudar un Está en poco a planta ya, construir el ¿no? propio proyecto. Por ¿Y otra qué parte, el estás fomento de la con intercooperación y alguien o una estás cosa sola? importantísima es la parte de instrumentos de financiación. Ah, Fijaos que en Extremadura se han puesto en marcha está muy bien, pero que algunos... no hay otra chica ni nada, ¿no? Está tú sola. Perdón, disculpad un segundito, por Qué favor, ¿me bien. podéis poner en silencio mutear el micro, ¿vale? Porque si no ejerzo del power y os muteo a todos. La parte de instrumentos de financiación y de apoyo económico es muy interesante. Yo voy a contar una cosa que no se conoce mucho y que sí que en Extremadura está. Existe una ayuda que no sé si este año se volverá a publicar, pero por ahí si están luego las compañeras de la Dirección General de Empresa no lo podrán confirmar, que es una especie de beca a fondo perdido, que te ayuda durante 9 meses a diseñar tu propio proyecto de emprendimiento social. Eso, por ejemplo, está financiado con Fondo Social Europeo y es muy interesante y no existe no existe en otras regiones. ¿Vale? El tema que hayamos podido poner en marcha ese mecanismo, esa pequeña ayuda donde tú durante 9 meses te vas a dedicar a definir tu propio proyecto, vas a tener cobertura económica y eso es muy atractivo. Luego también hay distintos instrumentos de financiación, tanto microcréditos como préstamos sociales y crowdfunding, otro tipo de mecanismos para financiación. Bueno, con el fomento del emprendimiento social, ya os lo he comentado antes, que hemos hecho estudios, hemos hecho bastantes jornadas. Esto para nosotros es lo más importante porque fijaos que detrás de cada reto social nosotros, entre comillas, vemos una oportunidad de desarrollar un modelo de negocio, entendiendo modelo de negocio no como algo mezquino, sucio y negativo, como puede ser el concepto del dinero, sino tratamos también de quitarle ese tono peyorativo al modelo de negocio, porque realmente lo que buscamos es que los proyectos sean sostenibles, autónomos y que no dependan de una subvención, porque entonces el reto social solo va a depender de cuando haya esa subvención y queremos que los proyectos sean fuertes, ¿no? Entonces mapeamos distintos retos que tenemos en la región, vimos un poco las oportunidades que el emprendimiento social da en esas nuevas líneas de trabajo y sobre eso más o menos es lo que trabajamos en esa aceleradora que os comentaba antes, ¿no? Por supuesto hemos hecho multitud de jornadas como la que estamos hoy o otras más específicas, ¿no? Tratamos también de verticalizar y de hacer temas concretos para que al final todos los temas que han cubierto. Hemos trabajado mucho con territorio y cultura, hemos trabajado con turismo verde, turismo comunitario, hemos trabajado con industrias creativas y culturales, hemos trabajado muchísimo también con temas de Digital Social Innovation, o sea, soluciones digitales para problemas sociales, eh, todo relacionado con la dependencia, la educación, la lectura fácil, la comprensión lectora, las nuevas alternativas en pedagogía, o sea que vamos trabajando con temas también un poco a demanda, porque realmente estamos abiertos a que cualquiera de vosotras nos podáis hacer una propuesta. Oye, mira, yo estoy trabajando en este tema, creo que es interesante, hay gente en Extremadura que están haciendo lo mismo, estamos un poco atomizados, no estamos muy conectados, estaría bien poder hacer alguna sesión bueno, pues para juntar fuerzas, encantado. O sea, todas esas propuestas son bienvenidas, ¿no? También destacaros todos los cursos que tenemos online en la página web del proyecto EFES, donde podéis acceder a los MOOCs y la verdad que hay bastante material desarrollado y os puede servir, ¿no? Tanto desde el punto de vista de cómo poner en marcha tu proyecto social hasta aspectos relacionados más con la gestión o con la idiosincrasia y naturaleza propia de las propias empresas sociales, ¿no? Bueno, como os he comentado antes, dentro del laboratorio no lo entendemos como un espacio físico, porque entre otras cosas Extremadura, por la, por la naturaleza geográfica, las distancias que hay entre sitios, pues no queremos centralizar un espacio en el que sea ese el espacio físico del laboratorio y somos itinerantes, o sea, vamos allá donde está la demanda. O sea, no, entendemos que un emprendedor social que vive en Jerez de los Caballeros, pues hacer un viaje hasta Plasencia para una sesión, imaginaos, ¿no? Los kilómetros que tiene que recorrer, ¿no? Con lo cual tratamos de ser itinerantes y nos adaptamos un poco al territorio. Y hasta aquí un poco la presentación que yo quería hacer del proyecto EFES. La idea con este webinar es que primero, bueno, pues que Rocío y Carmen nos cuenten lo que llevan trabajando mucho tiempo, porque soy consciente de que llevan mucho tiempo peleando por, por lo que han conseguido, ¿no? Por esta parte de esta ley de
que ayuda a colegios que están trabajando con una pedagogía diferente a la pública o la concertada. Os invito a que durante la sesión podáis, si queréis, escribir alguna pregunta por el chat, ¿vale? Al final de la sesión tendremos media hora, 40 minutos para tener un diálogo. A priori, lo interesante puede ser que dejéis alguna pregunta en el chat, pero también si queréis intervenir podemos abrir micrófono, porque también se trata de que podáis hablar, ¿no? Porque lo interesante de esta sesión es que, por una parte, Rocío y Carmen nos cuenten en lo que están trabajando, qué es lo que están haciendo, en qué consiste esa ley de Extremadura pionera en España, y por otra parte, que todas las que estáis podáis resolver vuestras dudas, ¿vale? Así que, sin más dilación, le doy paso a Rocío. Bueno, prefiero que, Rocío, que te presentes tú, porque lo vas a hacer mejor que yo. Entonces, así te presentas, cuentas un poco tu proyecto, en qué estáis haciendo y nada más. Así que adelante. Muchas gracias, Anto. Pues buenos días a todos y a todas. Yo soy Rocío, soy la directora del Centro Educativo de Infantil y Primaria Router School, que está en Zafra. Hoy os voy a hablar como directora del centro y sobre todo como emprendedora social en el ámbito de lo educativo, ¿vale? Nosotros empezamos con nuestro centro como centro educativo infantil en 2015 y en 2016 conseguimos la homologación del centro como centro educativo de infantil por el Real Decreto a nivel estatal, el 132/2010, que es la normativa que regula todo a nivel de país, a nivel de España. Y en 2019 pues conseguimos la homologación en la etapa de primaria, con lo cual actualmente, a día de hoy, podemos atender en nuestro centro a niños entre los 0 y los 12 años, siendo un centro educativo de infantil y de primaria de los 3 a los 12 años, homologado por la Consejería de Educación de Extremadura y por lo tanto por el Ministerio de Educación. Además, el curso pasado tuvimos la gran noticia de que inaugurase su primer curso el segundo centro educativo de infantil Montessori aquí en Extremadura, en Jerez de los Caballeros. Hoy tenemos con nosotros a Carmen Pintado, que es la directora del centro, y también nos va a contar desde la perspectiva del cole de Jerez de los Caballeros cómo se ha aplicado la normativa para que el proyecto haya podido ser técnicamente viable, como comentaba antes. Pues bien, si os parece, porque ya son las 10:20, voy a empezar con la presentación, ¿vale? Nos vamos a meter en faena. Lo primero es la parte, lo que vamos a ver primero es qué es lo que implica la normativa a nivel estatal, que es la que está funcionando a día de hoy, es vigente y regula todos los ámbitos diferentes y todos los aspectos de un centro educativo, y cómo es la normativa aquí en Extremadura, a nivel autonómico. Cuáles son las diferencias y cuál es la ventaja que hemos conseguido con esta normativa a nivel autonómico. Después de eso, vamos a ver, para hacernos una idea, porque todos son teoría y es información a nivel de textos legales, lo que vamos a hacer es ver cómo se aplica eso a la realidad en el contexto del cole de Router School y en el contexto del cole de Jerez de los Caballeros, ¿vale? Bien, pues vamos a lo que os estaba comentando. Primero nos vamos a meter en faena y vamos a entender esto de lo que estamos hablando, de las normativas que regulan los requisitos necesarios para cualquier centro educativo aquí en España. Esto es el Real Decreto, lo estáis viendo en pantalla, ¿vale? 132/2010. Regula todos los requisitos, lo estáis leyendo, de los centros de segundo ciclo de infantil, primaria y secundaria. El primer ciclo de infantil, 0-3, no estaría incorporado en este decreto, tiene un decreto propio aparte, aunque las titulaciones sí que vienen recogidas en este decreto, ¿vale? Y de la otra mano lo que vamos a ver es la resolución del 4 de diciembre de 2018, es súper reciente, aunque fue en 2018, prácticamente en 2019, que lo que hace es detallar
detallar, según la disposición adicional tercera en el artículo 20, cuál es la flexibilización de los requisitos en cuanto a las instalaciones para los centros educativos. Venga. Entonces, si nos vamos a la normativa estatal, que es la que estaría, ya os digo, la normativa estatal es la que está vigente a día de hoy y articula todos los ámbitos que tienen que ver con un centro educativo, todos. De educación de segundo ciclo infantil, de primaria y de secundaria. Estos son titulaciones académicas del profesorado, la relación numérica, es decir, las ratios, las instalaciones, todas las instalaciones, tanto las deportivas, y también el número de puestos escolares máximos o mínimos que pudiera tener. Máximos y mínimos. Y como os digo, también regula los requisitos de las titulaciones de primer ciclo de infantil, pero 03 tiene un decreto aparte. ¿Cuáles son las instalaciones comunes a los centros? Os he puesto en color verde las que de cualquier manera vamos a seguir manteniendo a nivel autonómico, ¿vale? Con la resolución. Entonces, el punto A es uno de los más importantes. Los centros educativos se deben situar en edificios independientes. Además, la terminología que utiliza el decreto es la de edificio independiente, con uso exclusivo educativo, ¿vale? El punto B. Bienvenidos. Si queréis de cualquier manera irme volcando preguntas en el chat, yo luego las recibo, ¿vale? Y si queréis interrumpirme de cualquier manera para preguntarme algo en el momento, pues también. Es que con la pantalla completa no veo si levantáis la mano, entonces hablar directamente. No te preocupes, Rocío, nosotros te damos pie si hubiera alguna pregunta. Eso es, perfecto. Vale. Entonces, lo que os digo, el punto B, C y D, de cualquier manera se van a tener que cumplir en las instalaciones, aunque operemos por la resolución autonómica, ¿vale? Tiene que ver con las normativas a nivel técnico, pues de seguridad, de incendio, de accesibilidad, energética. Vale. En el artículo 3 vamos a ver lo que nos dice el Real Decreto de cuáles son los requisitos. De nuevo, os pongo en color verde lo que vamos a seguir manteniendo para la resolución autonómica. Entonces aquí lo más destacable es que piden espacios, porque si os fijáis en la lectura, luego más detenidamente si queréis de la presentación, aquí no estamos hablando de superficies en concreto, ni hablamos de metros cuadrados, siempre se utiliza la expresión adecuado al número de puestos escolares. Bien, entonces estamos hablando de superficies que siempre van en proporción, pero no están determinadas. Aquí lo que nos están pidiendo son, además de todo lo que está en color verde, un espacio para actividades de coordinación y otro para actividades de orientación. Además, aparte, tenemos los requisitos que nos pedirían cuando el centro educativo es exclusivamente de la etapa de infantil, de 3 a 6 años, y por otra parte tendríamos requisitos exclusivamente que los piden cuando es la etapa de primaria, de 6 a 12 años. Y luego nos encontramos que si el centro incluye la etapa de infantil y la etapa de primaria, hay requisitos que, bueno, pues que varían, ¿vale? En cuanto a las superficies y los metros cuadrados. Entonces, en educación primaria tenemos... Un segundito, que voy a cerrar la puerta. En primaria tendríamos, que os lo destaco en negrita para que lo veáis bien, uno de los requisitos es el patio de recreo, lo que entendemos por el patio, que no debe de ser menor independientemente, o sea, tiene que ser adecuado al número de puestos escolares, pero nunca inferior a 900 metros cuadrados, dentro del recinto escolar. Además, una biblioteca como mínimo de 45 metros cuadrados y un gimnasio también adecuado a la superficie y al número de puestos escolares de nuevo. Como veis, esto el decreto parece que lo deja como en un margen muy amplio, pero luego en realidad hay según se ha venido aplicando históricamente y según existen las instalaciones a día de hoy que tienen un uso vigente, ya en las consejerías de educación, los técnicos y las técnicas de arquitectos, que son los que se dedican a ver el tema de las instalaciones, tienen ya una especie de relaciones de metros cuadrados. Entonces, por ejemplo, para un cole de primaria que va a tener 6 unidades como mínimo,
pues van a exigir un gimnasio que tenga más de 200 metros cuadrados, en función de cómo sean las unidades y de cómo sea el centro en sí mismo. Aquí tenemos el artículo número 6, ¿vale? Y el artículo número 9, que son especialmente importantes. El artículo número 6 está hablando de las instalaciones de infantil, como decía antes, específicamente de infantil. Nos dice en el Real Decreto que son 3 unidades mínimo. Cada unidad quiere decir un grupo y un aula. Y en lo que nos está diciendo es que son 3 unidades mínimo porque como opera actualmente el sistema es que concede una unidad por cada año escolar, es decir, una unidad de 0 a 12 meses, otra unidad de 12 meses a 24, no, esto es segundo ciclo, es decir, una unidad de 3 años, una unidad de 4 años y una unidad de 5 años, ¿vale? Aparte de eso, nos da la relación de cuál es la superficie que tienen que tener las aulas. Ya sabemos que son mínimo de 30 metros cuadrados, pero además tenemos que tener la consideración de que en infantil se le concedan, o cada alumno tenga 2 metros cuadrados de espacio para su puesto de trabajo. Entonces echamos una cuenta. Si queremos 20 alumnos, pues lo multiplicamos por 2 metros cuadrados y ya sabemos cómo es el aula mínima que nos exige el Real Decreto. Si nuestra aula es de 30 metros, lo mismo. Dividimos entre 2 metros y ya sabríamos cuál sería la ratio máxima que nosotros podríamos contener en ese aula, ¿vale? Además piden un aula polivalente de 30 metros cuadrados aparte de las 3 unidades, eso serían 4 unidades, y un patio nunca inferior a 150 metros cuadrados, fijaros, por cada 6 unidades. Esto es enano, o sea, la proporción del espacio de patio que nos piden en el decreto como un requisito es un patio súper chiquitito. 6 unidades son 6 grupos. Vamos con el artículo 9, con el artículo 9, que es lo mismo, son las condiciones generales, pero de los centros de primaria. Está diciendo aquí que dice lo mismo que en infantil, un aula por cada unidad. En el caso de primaria estaríamos hablando de 6 unidades como mínimo, una por cada año escolar. Aquí rebajamos la superficie que tenemos para cada alumno y el alumnado cuenta con 1,5 metros de espacio para su puesto escolar. Esto igual os suena de haberlo escuchado cuando hemos estado con las medidas educativas por el tema del COVID. Luego nos dice que necesitamos un espacio por cada 6 unidades, es decir, como 6 unidades es lo mínimo que podemos hacer, además necesitamos una unidad extraordinaria, que sería para refuerzo educativo, y además una sala polivalente aparte. Bueno, pues teniendo un poco, bueno, no os digo que os quedéis en la cabeza con todos los requisitos que os acabo de leer, pero vamos, esta información está descrita en el Real Decreto y os doy la fuente y vosotros lo podéis ver con detenimiento. Lo que nos vamos a fijar es en el artículo 3, en el punto 4, que es donde nos dice el Real Decreto que se podrán flexibilizar de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 y la disposición adicional tercera los requisitos de las instalaciones y también afecta al proyecto educativo, ¿vale? Si nos vamos al artículo 20, lo que vamos a ver es el detalle de qué significa esto de flexibilizar, ¿no? Entonces resulta que el Real Decreto a nivel estatal, la ley nacional contempla que haya centros en el territorio que los denomina de especiales características sociodemográficas. Esta descripción o esta característica se va a poder aplicar o no en función del criterio de la inspección educativa que toque. Bien, ¿por qué? Porque no vienen definidas. Por ejemplo, cuando nosotros presentamos el proyecto en 2015 a la Consejería de Educación, nuestra idea era abrir un centro de educación de infantil de la etapa completa, es decir, desde los 0 hasta los 6 años. Por lo visto eso en Extremadura no existe, con lo cual iba a ser la primera vez que se hiciese. La Consejería de Educación no tenía claro cómo podía resolverlo. Y de cualquier manera nos hubiera exigido una unidad por cada curso escolar.
Claro, nosotros en nuestra propuesta, según nuestro programa educativo, trabajamos con grupos multiedad. En la pedagogía Montessori los grupos son multiedad. Entonces, por ejemplo, de los 0 a los 6 tenemos 3 grupos. No tendríamos 6 grupos, como se propone según el Real Decreto. Tendríamos 3 grupos. Pero al tener al pretender tener un número menor de unidades de las que marca la normativa, nos tendrían que haber aplicado la característica de echar nuestro centro en una localidad con especiales características sociodemográficas. Bien, ¿cómo nosotros podíamos argumentar eso? Tampoco se sabía. ¿Quién podía emitir un informe para declarar el centro como de especiales características demográficas o no? Tampoco se sabía. Y en la consejería se concluyó que Zafra, que es donde está situado nuestro centro, no es una población, no es un entorno rural y no es una población que nosotros podamos argumentar como, por ejemplo, si lo hubiéramos intentado abrir en Puebla de Sancho Pérez, en Alconera, en La Lapa, en La Morera o en La Parra incluso, que a lo mejor siendo un pueblecito mucho más chiquitito, teniendo una población mucho más inferior, pudiera haberse considerado de características sociodemográficas especiales. No fue nuestro caso y por ahí no pudimos avanzar. Entonces, esto es lo que hicimos. En este artículo 20 que estamos, se habla de especiales características sociodemográficas o escolares. Entonces, las especiales características escolares sí que pueden estar vinculadas al proyecto educativo. De nuevo, esto es criterio propio de cada consejería. Y justamente hablan os recordáis, el artículo 6 y el artículo 9 es el que os he mostrado antes, que hablaba de los requisitos de las instalaciones de infantil y de los requisitos de las instalaciones de primaria. Dice el artículo 20 que entiende por unidad escolar ya en sí misma la agrupación de alumnos entendidos conjunta y simultáneamente por un solo profesor de manera regular, ordinaria, ¿no? Independientemente del nivel que tengan. Que esto quizás os suene porque ya existe en el territorio nacional, son los CRAO, los centros rurales agrupados, por ejemplo aquí en Extremadura. Los centros rurales agrupados, sus unidades no van por curso escolar, sino que tienen unidades multiedad, o sea, tienen grupos multiedad y trabajan con multinivel. Estos centros estarían recogidos o entrarían por esta tipificación del artículo 20, ¿vale? Precisamente por estar en poblaciones de especiales características sociodemográficas. Y en el punto 3 del artículo 20, lo que hace el decreto es lanzarle la pelota al tejado de las consejerías autonómicas, porque nos dice que los títulos segundo y tercero, que son los de los requisitos, los tienen que detallar en las administraciones educativas competentes, que a lo que se está refiriendo son a las consejerías de educación. ¿Qué es lo que pasa? Que cada consejería de educación en cada comunidad autónoma ha hecho una descripción o un desarrollo diferente del artículo 20 y la disposición adicional tercera. En Extremadura esto no existía. Lo que pasó es que cuando nosotros fuimos a la Consejería de Educación, ese desarrollo de la ley no existía. Y nos encontramos en el escenario de suerte que era una responsabilidad de la Consejería de Educación tenerlo descrito y tenerlo desarrollado. Se unieron muchos factores diferentes en el sentido de que, bueno, además de estar nosotros empujando, trabajando con la Consejería de Educación a través de la propuesta de nuestro centro, al mismo tiempo en inspección educativa, el jefe de la inspección educativa en aquel momento y nuestro inspector educativo en sí mismos eran personas que valoraban el proyecto que estábamos presentando, lo entendían, veían que era una propuesta de valor y de impacto y entonces lo vieron favorablemente. Al mismo tiempo, el arquitecto técnico que llevó nuestro proyecto, tanto en la etapa donde homologamos infantil como en la etapa donde homologamos primaria, entendieron la relación que había entre la pedagogía y la arquitectura. Y ahora más adelante os explico al detalle por qué.
Entonces, ha habido un conjunto de actores y actrices implicados en todo esto a la hora de desarrollar esto de la disposición tercera. Nos ponemos ahora ya con la resolución, ¿vale? Cuando ponemos resolución del 4 de diciembre de 2018 nos estamos ya refiriendo a la normativa a nivel autonómico, la que hay aquí en Extremadura, y que salió el 4 de diciembre de 2018 publicada en DOE. Bueno, pues aquí hablamos, os destaco principalmente el ámbito de aplicación, porque aquí en el ámbito de aplicación ya está diciendo que se va a aplicar esta resolución a proyectos educativos que contemplen una organización innovadora del proceso de enseñanza y aprendizaje, metodologías diferenciadas o formas de agrupamiento flexible y heterogéneo del alumnado, sin perjuicio, todo ello del respeto establecido en las leyes orgánicas. Nos da dos claves este párrafo. Una, ya está dando un mínimo criterio, ya están desarrollando y ampliando en los proyectos educativos donde la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje sea innovadora o trabaje con metodologías diferenciadas o con formas de agrupamiento flexible y heterogéneo del alumnado. Porque en cualquiera de estas tres casuísticas ya estaríamos hablando de hacerlo de manera diferente a la que está tipificada en el Real Decreto, y estaríamos hablando de la necesidad de adaptar las instalaciones, la arquitectura, la envoltura, a esa realidad educativa que el centro esté atendiendo, ¿no? Y la otra clave es que no vamos a perder nunca de vista pues, las leyes orgánicas de educación. O sea, aunque exista la resolución del 4 de diciembre en Extremadura y eso sea llave para poder darle forma a unos proyectos diferentes tipológicamente, no podemos perder de vista el Real Decreto, porque el Real Decreto a nivel estatal está regulando otros ámbitos que son complementarios de la resolución, y las leyes orgánicas de educación, con todas sus variantes y con todos sus cambios. Bueno, y esto, la última frase. De cualquier manera, todos los aspectos que tienen que ver con el proyecto educativo del centro van a ser valorados por inspección educativa, que sería el agente competente para hacerlo. Vale, pues aquí os empiezo a contar cómo afecta esto de la flexibilización de las instalaciones. Aquí nos marcan unos nuevos mínimos. Entonces, uno de los puntos más importantes, el punto A, que al principio os lo destaqué. Ya tenemos una primera gran diferencia. En el decreto nacional estamos hablando de un edificio independiente y en la resolución estamos hablando de locales de uso exclusivo. Solo eso ya es la bomba, porque para que os hagáis una idea, un edificio independiente, como nos exige el Real Decreto a nivel nacional, sería como el que tenemos nosotros. ¿Veis el ratón en la pantalla si yo lo muevo? Sí, ¿no? Vale. Un edificio independiente, a nosotros nos costó bastante trabajo encontrar estas instalaciones. Las instalaciones donde estamos nosotros cumplen con los requisitos a nivel del decreto, porque en 2015 la resolución todavía no existía. Entonces tuvimos que buscar unas instalaciones que cumplieran con los requisitos que se marcaban en el decreto. Y aquí estáis viendo en pantalla la línea negra grande, esta línea negra gruesa, está marcando la linde del recinto escolar. Dentro, en el centro, estamos viendo el edificio. Todo esto que lo rodea es nuestro patio, que son más de 900 metros cuadrados. Claro, no es fácil encontrar unas instalaciones así. Para nada. Sí. Entonces, el hecho de que ya la resolución nos dé la posibilidad de ubicarnos en locales, lo que está haciendo es ampliar muchísimo el espectro de la posibilidad de las instalaciones, porque ya no necesita ser un chalet o un edificio ad hoc para el centro, sino que estamos hablando de espacios y locales que pueden estar vinculados a otras edificaciones, con lo cual estamos hablando de locales, efectivamente. Eso abre la puerta ya casi 180 grados.
Solamente eso. Mantenemos los requisitos que os comentaba al principio, ¿no? Ventilación natural, iluminación natural, acceso independiente. Seguimos. Tenemos un despacho de dirección y de secretaría que también puede ser usado como sala de profesores, con lo cual estamos empezando como a compatibilizar espacios. Y el aseo del personal educativo que constará con lavabo y inodoro, pero no con ducha. Por ejemplo, el nuestro al principio tuvo que tener su lavabo, su inodoro, por supuesto adaptado a accesibilidad y también una ducha. Esto solamente redunda en el coste y en la superficie que necesitas de baño, ¿no? Vale. Seguimos. Estos son requisitos respecto a los aseos y los sanitarios. Vamos a fijarnos en que constantemente utilizan la expresión adecuado al número de puestos escolares autorizados. Eso es súper importante porque nos está dando el pie a que podamos construir de entrada de manera proporcional a la realidad del proyecto y crecer dentro de la legalidad de manera orgánica, con el propio crecimiento del proyecto, ¿no? Ampliando instalaciones según las vayamos necesitándolas. La biblioteca la reducen, si os fijáis bien, en primaria de los 45 metros cuadrados a 30 metros cuadrados, pero además en el siguiente punto, cuando nos hablan del aula por unidad, sí. No, aquí las aulas nos las están marcando como de 30 metros cuadrados mínimo. Esto es algo que ya estamos manejando desde el decreto, no nos es ajeno. No, fijaros bien cómo se aplica aquí el requisito de la superficie por unidad. 2 metros cuadrados de nuevo por puesto escolar para infantil y 1,5 metros de nuevo para primaria. O sea, si lo que están juntando son alumnado en edad de primaria, con 1,5 metros por criatura les vale a ellos. En el punto G, recordáis que nos pedían una biblioteca de 30 metros cuadrados, pero al mismo tiempo nos piden una sala o espacio de usos múltiples, que en su caso también puede ser utilizada como biblioteca, con lo cual volvemos a tener otro momento donde estamos como compatibilizando espacios. El espacio abierto de recreo. Fijaros, en la resolución, que de nuevo vuelve a hacer mención a lo del número de puestos escolares, nos piden 150 metros por unidad. En cambio, en el Real Decreto estábamos hablando de que era válido tener 150 metros como mínimo por 6 unidades. En esto es importante porque os tenéis que dar cuenta del cambio que implica en el paradigma sobre el uso del patio. 150 metros para 6 unidades es una nimiedad y si no organizas turnos para el uso, la verdad es que es un patio masificado que perdería su funcionalidad. Y aquí nos están planteando, asociado al concepto de proyecto educativo innovador, el hecho de tener 150 metros cuadrados por cada unidad que se le dé de alta. Es decir, que tú vas creciendo y vas dándole de alta a más unidades y al mismo tiempo tienes que ir ampliando esa superficie de patio. Luego, nos pedían en el Real Decreto un gimnasio, que ya os he comentado que el gimnasio es solamente obligatorio para primaria, no en educación infantil. En primaria, como estábamos hablando de que eran 6 unidades mínimo, teníamos estipulada, grosso modo, según funcionan los colegios a día de hoy, de una línea, un gimnasio de aproximadamente 200 metros cuadrados. En cambio ahora lo estamos llamando, con la resolución, espacio cubierto y cerrado para educación física y motricidad. Ya no se llama gimnasio, se llama espacio para educación física y motricidad. Educación física es lo que haríamos en primaria, motricidad lo que haríamos, psicomotricidad lo que haríamos en infantil. Te da la relación de 2 metros cuadrados por alumno, igual que nos la daba con el aulario, y te dice que de cualquier manera el mínimo que va a tener son 60 metros cuadrados. Entonces, reduce muchísimo la superficie mínima necesaria para este espacio. Luego, bueno, además hasta los centros de hasta 4 unidades inclusive pueden no tener ni vestuarios, ni duchas, ni almacén dentro del espacio de educación física. En el caso de ser un gimnasio, sí o sí, porque la normativa de gimnasio a nivel deportivo, a nivel técnico, en el ámbito deportivo, pues ya viene definida,
como os digo, y entonces sí o sí tienen que tener aseos diferenciados por sexo, vestuarios, ducha, almacén. Y ahora otro de los puntos más importantes, que dice que los espacios previstos en la letra H y la letra I, que lo que vienen siendo es el patio y el espacio dedicado a educación física y psicomotricidad, pueden estar fuera del recinto escolar. Eso también, junto con el punto A, es de los puntos que hace más accesible la consecución de un proyecto en cuanto a los requisitos mínimos de las instalaciones. Porque lo que nos está diciendo es que esos 150 metros cuadrados de patio, así como el espacio cubierto al que van a ir a hacer la psicomotricidad o la educación física cuando llueva o cuando se necesite, no tienen por qué estar dentro de las propias instalaciones del centro. No ya dentro de las propias instalaciones, sino ni siquiera dentro del propio recinto escolar. Es cierto que marca unos límites donde el traslado de los alumnos no se puede hacer a más de X metros, pero para que os hagáis una idea, os vuelvo a poner el plano de router. Mira, fijaros aquí abajo. Una pregunta, ¿estáis escuchando bien y viéndolo todo bien? Sí, todo estupendo. Vale, es que había mucho silencio y por un momento me preocupa. Vale, estáis viendo en este plano, como os he dicho, este es el centro del Router School. Vale, pues ahora abajo veis una flecha roja y marca 50 metros. Son los metros que hay entre la entrada del cole, la entrada oficial del cole, y entre la entrada al gimnasio del cole, es decir, al espacio nuestro donde hacemos la educación física y la psicomotricidad. ¿Por qué? Porque mirad, todo esto de aquí es un gimnasio que hay al lado del cole, con un montón de salas, bueno, pues un gimnasio hecho y derecho con todo lo que tiene que tener un gimnasio y con todas las cosas que necesita. Y con un montón de salas de diferentes medidas, de más de 60 metros y con recursos. Entonces, nosotros le hemos presentado en nuestra propuesta a la consejería la posibilidad de que las instalaciones nuestras estuvieran localizadas en este sitio, donde tenemos un contrato de alquiler de uso, igual que tenemos para el edificio, porque el edificio del cole no es propiedad del cole, estamos en una propiedad de alquiler. Entonces igual hacemos con el gimnasio, tenemos un horario de uso semanal y pagamos una cantidad, una cuota al mes, y son las instalaciones del colegio. Entonces, si la resolución no existiese, nosotros a día de hoy no tendríamos posibilidad de tener un colegio de primaria homologado con todos los papeles que tiene cualquier otro colegio aquí en este país, porque necesitaríamos cumplir el requisito de tener, además de los 900 metros cuadrados, lo que os digo del gimnasio. Y si os fijáis aquí, pone nave sin uso definido. Esta nave está dentro de nuestro recinto escolar. Ya con vistas en 2014, cuando nos vinimos al edificio, empezamos a habilitarlo, decidimos alquilarlo, ya teníamos vista esa nave que tiene alrededor de 130 metros cuadrados, como que podía ser el gimnasio. Pero es que con 130 metros cuadrados no tiene la superficie necesaria y suficiente para ser un gimnasio de un colegio de primaria con 6 unidades. No estaría adecuado al número de puestos escolares. Entonces, si no existiese la resolución de 2018, nosotros no podríamos haber crecido y no le podríamos haber dado continuidad al proyecto, continuidad pedagógica a los grupos que ya teníamos. Es gracias a esa resolución que nosotros hemos podido ampliar a primaria. Recordar que os he comentado que nosotros conseguimos la homologación en 2016 para centro educativo de infantil, pero completito, perfecto, repleto, superdotado, sobredotado, pero según el Real Decreto. En cuanto ya queríamos hacer la ampliación a primaria, nos encontrábamos con que en nuestro recinto nos están faltando metros cuadrados, que en realidad no es que te los falten, sino que el decreto, el Real Decreto 132/2010, opera igual para un colegio que tenga
50 alumnos y alumnas que para uno que tenga 1000 o 1200. O sea, los requisitos son los mismos. ¿Qué es lo que pasa? Que en los proyectos de comunidades de aprendizaje pequeñitas, como es nuestro cole ahora mismo, a día de hoy, tiene 32 plazas. En marzo del año pasado, cuando llegó el COVID y cerramos, estábamos en 53. 60 eran nuestras plazas, o sea, 60 plazas son las máximas que nosotras ofertábamos y era el punto donde empezábamos a alcanzar la sostenibilidad económica del proyecto, que es una relación entre las plazas, entre la ratio y entre los gastos del equipo docente, de las instalaciones, etcétera, ¿no? Es un equilibrio que cada proyecto tiene el suyo propio. Pues a ver, os pongo aquí un resumen de los requisitos que nos piden a nivel de comunidad autónoma, ¿vale? Según la resolución. ¿Por qué? Porque en la resolución lo que nos abre aquí en Extremadura es la oportunidad de poder fundar proyectos educativos, colegios, con todas sus letras, de infantil o de primaria o de infantil y primaria y hasta secundaria, con todos sus papeles, en una proporción o un tamaño menor de la escala en la que nos venimos manejando en el sistema educativo habitual y con un proyecto educativo innovador, que es lo que realmente abre la puerta a que se te pueda aplicar la resolución. Porque como funciona el decreto nacional, es que tú presentas primero la propuesta a la consejería, la propuesta de las instalaciones. Y cuando las instalaciones tienen el ok, consiguen el acto, entonces a ti te lo autorizan el centro y luego pasas a trabajar, a presentar el proyecto educativo. Que por supuesto también te lo tienen que autorizar, pero te autorizan primero las instalaciones y es condición sine qua non, es decir, si las instalaciones no están autorizadas no vamos a llegar al paso del proyecto educativo nunca, o sea, es absolutamente secundario. Según la perspectiva del Real Decreto, el foco se pone en las instalaciones. ¿Qué es lo que pasa con la resolución? Que funciona al revés o paralelamente, pero sí al revés. Tú vas a presentar una propuesta técnica de las instalaciones del centro, pero tienes que presentar o bien paralelamente o bien antes lo que es el proyecto educativo del centro. Y ese proyecto educativo va a ser valorado en inspección educativa. Y si inspección educativa lo valora como innovador, entonces te aplicarán la resolución sobre tu propuesta de las instalaciones. Si el proyecto educativo no es valorado como innovador, a tus instalaciones no se les va a aplicar la resolución, por lo tanto te van a exigir los requisitos del Real Decreto, no los de la resolución, ¿vale? Pero si veis aquí en este resumen, pues solo ya el primer punto, lo que os comentaba de local de uso exclusivo frente a edificio independiente, nos facilita el 50% del camino. El hecho de que se puedan compatibilizar algunos de los espacios, como que el despacho de dirección y secretaría también se pueda usar como sala de profesores, es una maravilla de nuevo. Que la biblioteca y la sala de usos múltiples también se puedan compatibilizar y que puedan tener un mínimo de 30 metros cuadrados, estupendo también. Y que el patio y el espacio de educación física puedan estar fuera del recinto escolar, eso es el segundo punto que termina de abrir del todo la puerta para que realmente los requisitos ya no sean un impedimento, porque realmente los requisitos a nivel estatal, los del Real Decreto, son muy difíciles de conseguir, puesto que requieren una inversión en las instalaciones demasiado grande, una inversión inicial demasiado costosa, que luego se tiene que poder amortizar en la vida del proyecto. Es cierto que un colegio no es un negocio que habrá para 5 años ni 10. Un colegio tiene una voluntad, una intencionalidad de permanencia de décadas, como de 50 años, de 60 años. Cuando mi compañera Marisa y yo hablamos del colegio, hablamos de cuando ella y yo, bueno, nuestros hijos por supuesto no estarán en el cole, ellos van creciendo y algún día saldrán, ¿no? Pero incluso ella y yo seremos viejitas
y el colegio seguirá funcionando y, o sea, tiene una vida propia y muy larga, muy longeva. Entonces tiene mucho tiempo para amortizar esa primera inversión, pero de cualquier manera es una inversión muy costosa. Para que os hagáis una idea, aquí en el centro nuestro, el que tenemos en Zafra y el que tenemos en Jerez de los Caballeros, son los únicos dos centros educativos legales Montessori que hay en España, siendo pequeñitos. El resto de los coles que hay en España que son Montessori o trabajan con otras pedagogías diferentes a la del sistema tradicional, son colegios que están autorizados o legalizados por la vía internacional. Estos colegios son internacionales, son o bien colegios británicos o bien colegios estadounidenses que en un segundo plano pues sí, trabajan con la pedagogía Montessori, pero que tienen que cumplir unos requisitos a nivel que marcan las normativas que regulan esa vía internacional. Tienen que hacer una inversión, además de las instalaciones al principio, pues a una consultora que se dedica a gestionar el proyecto, y anualmente tienen que pasar una especie de auditoría para seguir manteniendo esa condición y esa cualidad, que también tiene un coste, obviamente, ¿no? Entonces, lo que está pasando aquí en Extremadura, ya os digo, no pasa en ninguna otra parte de España. En Gran Canaria hay un cole muy bueno, muy bonito, muy grande, Kaizen, y ellos estaban desarrollando su proyecto de primaria paralelamente al nuestro. Bueno, pues allí en Gran Canaria, la Consejería de Educación sí les ha obligado a cumplir los requisitos del Real Decreto, no teniendo ellos un desarrollo del artículo 20 como en Extremadura. Entonces, aunque ellos solamente iban a tener 2 grupos de primaria, han tenido que construir las 6 unidades, los aseos diferenciados, el gimnasio de más de 200 metros cuadrados. Es una inversión muy grande para estos proyectos que estamos hablando, que como muchos llegan a 80 plazas, máximo 100 plazas, máximo, y ya estoy tirando por lo largo. Bien, pues lo que os he contado hasta ahora solamente tenía que ver con el tema con el ámbito de las instalaciones, ¿vale? Puro y duro técnico. Ahora os voy a hablar de la otra parte, del proyecto educativo. El proyecto educativo, el PEC-PS, el proyecto educativo del centro, el programa educativo del centro, lo tienen todos los centros educativos. O sea, es como uno de esos documentos que es un requisito mínimo indispensable para el centro. Ya lo hagas por el Real Decreto, ya lo hagas por la resolución. Esto que os pongo que veis en pantalla serían las partes que sí o sí son, indiscutiblemente, tienen que llevar el programa. Esos puntos, todos ellos deben de aparecer. Y ahora, pues la madre de todo está en el sector pedagógico. Estáis viendo el currículum así como uno más, como quien no quiere la cosa. Bueno, pues ahí está todo el meollo todo el miajón, que digamos aquí. Todo lo gordo está en el currículum. El currículum es una parte del proyecto educativo que tú puedes trabajar y proponer lo que tú quieras, pero esto que tú propones y con lo que tú quieres trabajar debe de encajar perfectamente con lo que ya está definido legalmente en las leyes orgánicas de educación que os comentaba antes. Todas las leyes orgánicas de educación son un marco del cual no nos podemos salir ni nos vamos a salir. Cualquier propuesta pedagógica que nosotros planteemos tiene que estar dentro de ese marco, tiene que encajar en ese marco, y nos tenemos que asegurar que nuestro proyecto, que nuestro programa educativo, que nuestro PEC sea muy claro y muy transparente cómo casa nuestro programa con lo que nos están exigiendo. Es decir, hablo casi de una traducción. Nosotros hacemos las cosas así, esto es nuestra manera de hacerlo, esto es nuestro método, así funcionamos, bla, 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 y significa que estamos haciendo esto de lo que tú nos estás pidiendo. Y esto, y esto, y esto, y esto. Y tiene que quedar como muy bien recogido, ¿vale? Entonces ahí es donde está realmente el trabajo gordo, porque luego cada centro es único
aunque trabajes con las mismas pedagogías, nuestro centro trabaja con pedagogía Montessori, el cole de Jerez trabaja con pedagogía Montessori, pues son diferentes coles, porque cada cole está inserto en su territorio, tiene su propio personal docente, su familia, su criatura, entonces eso lo hace único. Tiene sus propios recursos, los recursos que tiene un proyecto no los tiene otro y viceversa. Entonces, por ejemplo, en recursos, lo que os digo es lo que tiene que aparecer sí o sí en el PEC. Equipo docente, instalaciones. Puntos suspensivos significa que un proyecto puede tener de recursos pues muchísimos más aparte de eso. O sea, se puede tener una AFA, por ejemplo, una asociación de familias, y que eso sea un recurso porque está contemplado en el PEC que tienen unas funciones o unas tareas concretas definidas dentro del propio programa, ¿no? Se podría tener un programa de voluntariado, de alumnos de Erasmus, por ejemplo, y considerar que eso es un recurso porque recibes alumnado nativo para las clases de inglés y clases de conversación y tal y cual. O sea, lo que os quiero decir es que estos serían los puntos que arman el esqueleto sí o sí. Voy mirando el tiempo. Y luego cada centro lo va llenando de vida que tiene que ver con su propia realidad, porque no es algo copiable ni transferible. Cada centro tiene, o sea, la introducción y el marco legal, pues sí, ahí va a ser lo mismo. Pero el análisis del contexto ya no es lo mismo si está en Jerez, que si está en Zafra, que si está en Miajada, que si está en La Lapa. La descripción del centro lo mismo, las señas de identidad, igual el alumnado al que atiende y su familia. O sea, todo eso es una redacción propia que se corresponde a la realidad de cada centro. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si os habéis fijado en la resolución, nos dice un proyecto educativo, vamos a leer aquí, dice... Vale, proyecto educativo que contemple una organización innovadora del proceso de enseñanza-aprendizaje, metodologías diferenciadas, formas de agrupamiento. Lo que estamos viendo aquí es que no tenemos definidos los criterios que hacen que un proyecto educativo sea innovador o no lo sea. Eso no existe, ¿vale? Eso es algo que la Consejería de Educación va resolviendo sobre la marcha. ¿Cómo lo va haciendo? Pues conforme se le va presentando un proyecto, su departamento de inspección educativa y los mejores inspectores o no que tenga, pues son los que tienen que hacer un análisis y en función de su criterio, es decir, del criterio de esas personas que están valorando, considerar si es innovador o no lo es, si cumple los requisitos o no los cumple. Eso es un criterio, ahora mismo, a mi parecer, es un criterio voluble, es un criterio cambiante, con todo lo bueno y todo lo malo que esto puede tener. Puedes tener suerte que en inspección educativa esté en el momento en el que tú presentas tu proyecto a alguien que tenga una visión, un conocimiento de las pedagogías y que entonces cuando tú le presentas la propuesta lo vea claramente, porque además tú te has encargado de identificar súper bien cuáles son los rasgos que hacen de tu proyecto un proyecto educativo innovador. O puede ser que te encuentres en inspección educativa con alguien que lo que tú le estás contando le suena a añejo o le suena fatal, o piensa que la innovación educativa va por la vía de las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Y que se aleja mucho de lo que tú estás proponiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo no tenemos legalmente recogido de ninguna manera el detalle de cuál es el criterio por el cual valoramos un proyecto, por el cual un PEC es innovador o no lo es. Eso nos puede complicar las cosas, pero también es como todo lo que se viene haciendo aquí en Extremadura en este caso. Es decir, que no exista no significa que no se pueda hacer y conforme vamos haciendo, lo estamos construyendo en realidad. Y la resolución del 4 de diciembre de 2018 es prueba de ello. No existía, pero se genera al amparo de que ya hay una demanda. Y esa demanda, de alguna manera, ya está dando forma a esos proyectos. Entonces, como no tenemos unos criterios que yo pueda compartiros, lo que voy a hacer es, aprovechando el proyecto de Router School, como el nuestro ya está valorado como innovador, cuáles son los aspectos
que a mi juicio hacen que nuestro proyecto sea innovador y que esos aspectos son trasladables a otros proyectos educativos y a otros PEC, ¿vale? Entonces, bueno, además todo esto lo estamos viendo aquí, ¿vale? Si yo cojo el PEC normal, yo lo que voy a ver es que partes del PEC nosotros les estamos aportando una visión innovadora. Entonces, la filosofía educativa. Bueno, pues ya la filosofía educativa del centro es diferente, porque está proponiendo un cambio de paradigma educativo directamente. Eso se recoge en el programa. Nuestro modelo pedagógico pues se fundamenta en la pedagogía científica de María Montessori. También eso es diferente y hay que argumentarlo. Nuestros principios educativos son absolutamente afines a los principios educativos de la pedagogía Montessori: mente absorbente, ambiente preparado y rol de adulto. Y eso es lo que se vivifica en nuestro centro. O sea, esto tiene que estar recogido en el PEC y al mismo tiempo tiene que ser lo que se refleja y lo que hay en el centro, ¿no? Los objetivos, pues solo el hecho de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser o aprender a convivir, está hablando de competencias a nivel global. O sea, nosotros en nuestro proyecto educativo, si tuviéramos que decir cuál es la luz que lo alumbra, por una parte estaría la pedagogía Montessori alumbrando al máximo lo que vemos, y por otra parte estarían los marcos y las investigaciones a nivel europeo y a nivel internacional que ya existen sobre educación. O sea, si nos vamos a la UNESCO, hay una cantidad de trabajo ya hecho para evidenciar, para argumentar, para prototipar y validar en nuestro territorio que es una maravilla. O sea, que realmente no penséis que cuando hagáis vuestro PEC tenéis que inventar la rueda. O sea, existe ya muchísimo trabajo hecho que si os documentáis vais a ver que fundamentan las bases de vuestro proyecto. O sea, os dan un apoyo muy grande. Bueno, pues tenemos un currículum Montessori. Nuestro currículum es Montessori. Luego es verdad que nosotros complementamos esa oferta curricular, pero lo llamamos oferta extracurricular. El inglés impartido por profesoras nativas, el tema del huerto del aula de naturaleza, la asignatura de STEM, los talleres de cocina, las salidas, las visitas de la familia, cualquier otra cosa que nosotros hacemos que complementa el currículum, lo consideramos una oferta extracurricular, es como un valor añadido de nuestro centro y tiene que ver con esas señas de identidad propia de cada centro. Cada centro lo va a vivenciar de una manera. Bueno, pues tenemos un currículum Montessori, básicamente. Tenemos unos grupos multiedad que funcionan por etapas o niveles madurativos. Tenemos los ambientes preparados. El equipo docente, aparte de estar cualificado con las titulaciones que nos requiere el Real Decreto, es decir, nuestro profesorado tiene que tener magisterio, sí o sí, de infantil o de primaria, aparte tienen una especialización en pedagogía Montessori para poder trabajar en nuestro cole. Nos movemos con ratios óptimas, no con ratios máximas, nunca trabajamos con ratios máximas y tampoco podemos trabajar con ratios mínimas porque no son económicamente viables. Las ratios deben de ser óptimas, deben permitir que exista una viabilidad económica del proyecto al tiempo que una viabilidad técnica y funcional de los grupos. Luego, el patio naturalizado, eso es otra grandísima apuesta, que hemos tenido la suerte de que en su momento los técnicos de la consejería, ya os digo que esto yo lo entiendo como algo que tiene que ver mucho con el criterio personal de cada uno. A nosotros no nos obligaron a poner suelo de caucho en el patio. Entonces, bueno, pues eso es genial, porque aparte de no tener que hacer la inversión, es que pudimos dejar el suelo del patio de tierra, de arena, como es, y no plantar, que vengan los charcos, y irlo llevando hacia esa visión donde es más como un parque o un cachino de campo que como el patio de un cole al uso. Pero también nos podríamos haber encontrado con que alguien que nos obligara a instalar suelo de caucho y haber tenido que lucharnos ese frente. Bueno, el rol de las familias también es algo diferenciador de nuestro proyecto. Nuestro cole no es un sitio donde puedas dejar al niño y olvidarte. Requiere un trabajo, una conexión, una afinidad y un codo con codo, familia y cole, para que salga adelante.
y bueno, lo de la oferta extracurricular que os comentaba. Entonces, ¿qué es lo más valorable que hemos conseguido nosotras en este tiempo desde que abrimos? Pues a nuestro juicio, poder ofrecer ahora una continuidad educativa, una continuidad pedagógica en el modelo de la educación Montessori, que es el que nosotras creemos y el que nos gusta, desde los 0 años hasta los 12 años. Cuando nosotras empezamos, pues muchas familias no tenían ese miedo o esa limitación de qué va a pasar cuando con 6 años tenga que cambiar de un modelo educativo a otro modelo educativo completamente diferente. Entonces, esa incógnita hemos conseguido despejárnosla. Y lo que nosotras vamos viendo con el paso del tiempo es que las familias que vienen al cole cada vez están más convencidas y seguras de que vienen para quedarse. Ha habido los primeros años, las familias venían convencidas para el ciclo de 0-3, había que trabajar mucho para ampliar hasta los 6 años, las dudas para primaria eran completamente abrumadoras. En cambio ahora, una vez que hemos conseguido consolidar la etapa de infantil y estamos ya con la primaria homologada, las familias que entran tienen una visión diferente del proyecto donde ya les estamos transmitiendo más seguridad. Sí, más seguridad, básicamente, en el itinerario formativo, ¿no? Pues este es el plano que os he enseñado antes, para que os hagáis una idea de lo del centro. Ya os he comentado que empezamos cumpliendo el Real Decreto y os he explicado el tema de las instalaciones deportivas, ¿vale? Como un ejemplo de cómo se aplica en la resolución esa flexibilización. Y que nos permite a nosotros tener un centro completamente homologado, completamente legal y adaptado a las necesidades propias de nuestra comunidad educativa, que es muy pequeñita. Esto es el interior del centro, para que os hagáis una idea de la distribución, ¿vale? Básicamente, para que veáis que, mirad, esto es la rampa, se sube una rampa porque os he dicho que de cualquier manera tiene que seguir cumpliendo con las normativas a nivel de accesibilidad, de seguridad, de incendios, de energética, todo eso lo tiene que seguir cumpliendo. Entonces tiene una rampa de acceso, viene por aquí, aquí tenemos un porchecito, esta es la recepción o distribución. Quiero que os fijéis que aquí pone sala de profesores y tutorías, dirección y secretaría. Aquí ya tenemos la aplicación y veis que no está compartimentado, sino que es un mismo espacio diáfano y abierto que está compartiendo esos usos al mismo tiempo de manera simultánea. Veis aquí el aseo del personal con unas medidas pues, súper grandes, como os digo, ¿no? Porque es previo a la resolución. Y ahora, en esta parte en el ala izquierda, como si dijéramos, podéis identificar las unidades, unidad 1, unidad 2, unidad 3, con las medidas de cada unidad, pero al mismo tiempo estáis viendo que las unidades están juntas, no están separadas. O sea, nosotros cuando entramos a hacer la rehabilitación del edificio, tiramos todos los muros y todas las paredes que se pudieran tirar, quedando los muros que son de carga y los huecos de luces, y solamente hemos puesto 2 pladures, bueno, pues donde nos ha hecho falta, aquí para la recepción y los aseos. El resto es procurar tener los espacios diáfanos y amplios lo más grandes posible, porque ya habéis visto que tenemos un mínimo de 30 metros cuadrados por unidad, pero no tenemos un máximo y tenemos una proporción de 2 metros cuadrados. Entonces, si yo tengo tenemos un ambiente de unimos 3 unidades y echamos la cuenta y decimos, uy, es que aquí en estas 3 unidades me está cabiendo un grupo de 30 cumpliendo la normativa. Bueno, pues esos son como los números que tú tienes que ir estudiando de tu centro, ¿vale? El centro a día de hoy no está así distribuido, esta es la distribución en plano, porque además este año con el tema del COVID nos hemos organizado como 2 grupos convivientes. Como os digo que tenemos 32 plazas ahora mismo y se ha incorporado un peque. Este año nos hemos organizado como que en esta parte del centro hay un grupo conviviente, que son 16 plazas, y en esta otra parte del centro hay otro grupo conviviente, que son 18 plazas.
no llegan ni siquiera a 20 plazas como máximo de cada grupo conviviente. Es un cole muy pequeñito. O sea, nuestra aspiración de crecer no es crecer en cantidad ni en número, sino llenar todos los grupos. Es decir, pues si tenemos concedido 14 plazas de primer ciclo de primaria y 14 plazas de segundo ciclo de primaria, pues llegar a una ocupación pues de 12 en esos grupos, por ejemplo, ni siquiera la máxima ocupación. Y nada, os enseño algunas fotinos para que veáis un poco cómo es por dentro un ambiente preparado, ¿vale? Cómo le dan forma los principios educativos a las instalaciones. Pues esto es un ambiente preparado, se parece mucho más a una casita que a un aula. Y aquí están las criaturas, este primer ciclo de infantil, lo que vemos es mobiliario adaptado a la edad, todo el material del currículum está presente en el aula de manera presente y tangible, no en los libros de texto, ¿vale? Otra foto de otro ambiente, este es de 3 a 6 años, segundo ciclo de infantil. ¿Estáis viendo lo mismo? Las estanterías pues un poquito más altas. De nuevo, todo el material expuesto se corresponde con el currículum y está disponible en el ambiente, ¿vale? Otra, por ejemplo, esto es casa de niños y niñas de este año. Aquí lo que estamos viendo es a uno de los guías. Y aquí a Marisa, mi compañera, que es guía de primaria y está aquí trabajando precisamente, pero en casa de niños y niñas, dando apoyo. El rol del adulto es otro de los principios que os comentaba antes en el PEC, súper importante. Y el grupo multiedad. El grupo multiedad y la mente absorbente. Estos son alumnos de primaria, por ejemplo, estáis viendo, si os fijáis en las fotos, todo el rato es lo mismo, el ambiente preparado es un ambiente, es un concepto, es una idea, donde el espacio se adecua a las necesidades de los usuarios. O sea, es como si le estuviera, en realidad María Montessori lo que hizo fue tener perspectiva de usuario y design thinking, y fue la primera que aplicó un design thinking al sistema educativo. Fue una crack. Bueno, pues estáis viendo de primaria, pues lo mismo, pues estanterías más altas y seguimos teniendo los materiales. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con estos principios educativos que nosotros extraemos de la pedagogía científica de María Montessori? Pues en el grupo multiedad o el grupo multinivel, como existe esa diferencia de nivel madurativo, se da la magia, que no es magia, pero desde fuera lo parece, de que unos aprenden de otros y se ayudan los unos a los otros. Y aquí estamos viendo cómo podemos adaptar ese nivel, lo adaptamos. Es decir, le puedes dar respuesta a una criatura que tenga unas capacidades X y a otra criatura que tenga unas capacidades Y, sin necesidad de llegar a un estándar. Cada criatura tiene un currículum propio, por así decirlo. Para nosotros, lo del tema de las instalaciones. Mirad, aquí estáis viendo la rampa. Todas las instalaciones, tanto dentro como fuera, son espacios con una función educativa y pedagógica. Todo, desde lo más niño, como puede ser la rampa, que al ser tan grande pues tiene mucho protagonismo, ya os digo, y les encanta, como lo más pintón, que puede ser la parte del aula de naturaleza, por lo evidente, ¿no? Del trabajo con la tierra, las plantas, los bichos, el ensuciarse, que le gusta igual a los pequeños que a los mayores, como por las zonas de juegos, que esto que estáis viendo son como instantáneas del patio naturalizado, que os he comentado antes. Veis que hay barro, tierra, plantas, palos, piedra, y tiene diferentes rincones, pues adaptados como a los grupos de edad. Os podéis hacer una idea de que a los pequeños les encanta ir a la parte de los más mayores, que es un reto para ellos, ¿no? Este año, por ejemplo, el patio, además, con el tema del COVID y las clases fuera, pues ya ha cobrado el sentido pedagógico total. Y hemos estado, estos son clases de primaria, de educación cósmica, que en la terracita, o las clases de arte, las clases de STEM, las clases de inglés, muchas clases que son susceptibles de darlas al aire libre y aprovechar las instalaciones. Y nada, hasta aquí listo. Me gustaría
me gustaría, si a vosotros nos importa, darle paso a Carmen para que ella hablase ahora mismo seguidamente del cole de Jerez y teniendo lo que os he contado fresquito, podáis ver cómo se traslada eso a otro centro diferente y mientras yo voy echando un vistazo a las dudas que habéis ido volcando por el chat. ¿Te parece, Carmen? Me parece, Rocío. Muchas gracias, Rocío. Lo has quedado todo perfectamente explicado. Pues buenos días. No sé si me escucháis, ¿verdad? Sí. Buenos días. Yo soy Carmen, promotora y directora del Colegio Montessori de Jerez de los Caballeros. Voy a compartir pantalla para explicaros un poquito, porque prácticamente Rocío ya ha explicado todo lo que tenía que explicar. Y quiero decir que Rocío, ¿no? Router School es nuestro colegio hermano y ha sido, bueno, pues quien nos ha marcado ese sendero por el que luego nosotros hemos podido pasar para llegar a donde estamos. Bueno, pues como veis aquí, ¿veis la pantalla bien? ¿Sí? Nuestro colegio se diferencia de Router, del de Zafra, porque bueno, este simplemente es un proyecto social que parte de la Fundación Ricardo Leal, del grupo Christian Life. Y aquí, bueno, al final acabo de explicar un poquito, se inauguró este septiembre pasado y es cierto que a finales del 2019, antes que llegara esta pandemia, fue cuando decidimos embarcarnos en este proyecto. Y durante todo el 2020, bueno, pues hemos estado trabajando en remodelar el edificio, porque esto es un edificio. Nosotros teníamos esa suerte de contar con un edificio que llevaba 10 años cerrado, que ya tenía el grupo Christian Life. Y bueno, pues como ha comentado Rocío, primero nos tuvimos que encargar de la parte técnica para luego poder proceder a la parte del proyecto educativo, aunque es cierto que estuvieron a la par. Pero en este caso, bueno, nosotros, igual que Router, lo tuvimos que hacer así, a pesar de la resolución que ya había. Como ha comentado Rocío, al final, bueno, ¿por qué es un proyecto innovador? Bueno, pues en este caso, las aulas multiedad, la pedagogía Montessori, con las aulas multiedad, donde los maestros son guías, que aparte de ser maestros, están formados en la educación, en la pedagogía Montessori, tienen esa doble titulación. Hay 2 adultos por aula, el guía o la guía y el asistente o la asistente. Las ratios, bueno, como dice Rocío, las ratios óptimas, es verdad que en nuestro caso, como es de reciente apertura el centro, pues nuestra ratio es muy bajita. Ahora mismo, bueno, pues es la ratio de un adulto, ¿no? Pues para cada 5 niños, para 5 niños. El ambiente preparado, con todas las instalaciones, el mobiliario, el material al alcance y a la altura de los niños. Las diferentes áreas de las que se compone un aula Montessori, un ambiente Montessori. El material científico. La libertad de elección y de movimiento, que los niños tienen una libertad dentro de unos límites para poderse mover, para trabajar donde ellos quieran, para ir al baño, para expresarse, e igualmente para elegir el trabajo que desean realizar, siempre dentro de unos límites establecidos ya. Y luego, bueno, pues por supuesto, el respeto y la paz, que es uno de los pilares fundamentales de nuestro centro. Respeto hacia el ritmo de cada alumno, de ahí, ¿no?, que se dice que en Montessori el maestro es el niño y él nos guía. Pues igual, aquí hay que respetar a cada alumno, su ritmo, su interés. Igualmente, los adultos siempre deben de ser
un ejemplo para los niños, ejemplo entre ellos y ejemplo para ellos. Sabemos que los niños con su mente absorbente lo imitan todo y es importante para crear, para lograr ese ambiente lleno de paz y felicidad. Y por último, el patio preparado. El patio, y como habéis visto en el patio de Rutter, el patio es una prolongación del aula. El patio no puede ser un elemento ahí, ya está, una pista de cemento y que los niños, bueno, averigüen, ¿no? Al final es importante que ese patio también, es un ambiente, ese patio también tiene que estar preparado y tiene que estar, bueno, pues naturalizado, a ser posible, para, como he puesto aquí, ay, claro, que no me va a dar el ratón, ahora. ¿Para qué? Pues para su desarrollo físico, emocional y social de las personas. Y bueno, en este caso, por ejemplo, en nuestro colegio, en Montessori School de Jerez de los Caballeros, pues tenemos diferentes elementos para la motricidad gruesa y, por supuesto, para la imaginación y para el juego y el disfrute, ¿no? Rampas, circuitos de equilibrio, rocódromo, túnel, tobogán, una red, cuerda para trepar, anillas, y suelo con diferentes texturas que luego, bueno, comentaré que es cierto que el patio también fue uno de los puntos un poquito más delicados a la hora de tratar, porque, bueno, pues estamos acostumbrados a ver colegios con patio completamente encementados y bueno, pues tener un patio con diferentes niveles, texturas, con plantas, no completamente accesible, porque sí que es verdad que es accesible en su mayoría, en su totalidad prácticamente, pero no todo, no la totalidad, perdón, no todo. Y bueno, esto es lo que ha explicado Rocío, ¿no? Cómo hemos logrado nosotros como centro de educación, o sea, nosotros como Montessori School Jerez de los Caballeros, ser un centro de educación infantil autorizado por la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura. Pues primero el DOE, con la resolución del 1 de agosto del 2016, que autorizó la apertura y funcionamiento de Rutter en su segundo ciclo de infantil. Luego el DOE, con la resolución del 4 de diciembre de 2018, donde se modificaban esos requisitos de los centros de enseñanza de segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria, con especiales características, o en este caso con proyectos educativos innovadores diferenciados. Voy a visualizar. En nuestro caso, en marzo del año pasado, pues hace ya un año, enviamos la solicitud de autorización del centro con toda la documentación necesaria. Uy, vale, me ha bajado aquí. Vamos a ver. Bueno, pues ya está. Perdonadme porque aquí me está haciendo cosas extrañas. No lo controlo, no lo controlo. Una aplicación. Y bueno, pues eso, en marzo, disculpad. En marzo enviamos la solicitud de autorización del centro con la documentación necesaria, con el informe favorable, o sea, la parte que hablaba Rocío antes, la parte técnica del proyecto a la consejería, lo mandamos a la Consejería de Educación y Empleo. Y más tarde enviamos el proyecto educativo completo y nosotros obtuvimos la resolución, o sea, nuestra autorización, de apertura y funcionamiento de nuestro colegio ya el 24, resolución del 24 de noviembre del 2020. Y nos autorizaban el segundo ciclo de educación infantil. En nuestra solicitud incluimos también la petición de incorporación del primer ciclo de infantil, puesto que en unos meses nosotros vamos a incorporar nuestra comunidad infantil. Abrimos con Casa de Niños para el segundo ciclo de infantil de 3 a 6 años y el próximo curso
Incorporaremos comunidad infantil 15 meses a los 3 añitos. Solicitamos que se incorporara ese primer ciclo, pero bueno, por ahora no nos lo han concedido y de esta forma, bueno, pues tiene que ser municipal y no autonómico, como son las guarderías públicas, ¿no? Los centros de educación infantil autonómicos que conocemos. Y más adelante, bueno, pues siguiendo los pasos de Rute, el siguiente paso será la solicitud de ampliación de enseñanzas para incorporar educación primaria a nuestro colegio. Aquí podéis ver, se ve bien, ¿verdad? ¿Todo? ¿Todo va correctamente? Sí, sí, todo estupendo, Carmen. Gracias. Gracias, Antón. Pues bueno, esto es un plano, la planimetría de nuestro ecocentro antes de la reforma. Y por ejemplo, bueno, toda esta parte de aquí es la fachada a la carretera principal. En nuestro caso tenemos 2 accesos. Hemos aprovechado que antes tenía una salida de emergencia por detrás del edificio y bueno, preferimos que fuese la entrada principal. ¿Por qué? Porque la entrada principal que tenía antes el edificio da a la carretera. Una carretera donde hay 2 carriles, donde hay mucho tránsito a diario. Y bueno, pues por la seguridad de los niños y de la familia, al final decidimos que fuese por detrás. Y ya veis, por ejemplo, esta zona de patio, que es lo que había antes, nada más esta zona de patio con desniveles. Aquí había una casetita y así era antes y así ahora. La rampa completamente accesible que llega a la entrada real del colegio, que sería al edificio, vamos, que sería aquí, esta zona de aquí. Todo esto está a un nivel superior. Aquí tenemos otra rampa y aquí tenemos unas escaleras que luego hemos tenido que hacer para poder acceder a la parte del patio. Y todo esto nosotros lo hemos allanado para que fuese completamente accesible. Antes, aquí podéis ver que era todo un espacio diáfano, y aquí había, bueno, pues una división, y aquí otra. Aquí también había, primera, sí. Y bueno, al final decidimos remodelar estas instalaciones para poder sacar, vale, me estoy liando ya con los planos, para poder distribuir el centro como, bueno, pues como nos exigían, ¿no? Sí, esta es la primera planta. La primera planta, la zona de abajo, que veis aquí toda diáfana. Aquí ya hemos hecho las divisiones. La planta de arriba, como era antes. La planta segunda. Este ratón me está haciendo cosas extrañas. Vale. Y bueno, mirad, aquí se ve bien la planta de arriba. Con la rampa, el acceso, el hall que tenemos aquí. Todo esto es nuestra casa de niños, que está ahora funcionando con nuestros peques de 3 a 6 añitos. Y esta es la destinada a comunidad infantil para el próximo curso. Y aquí, por ejemplo, planta primera después de la reforma, y esta es la planta baja, me he equivocado antes, disculpadme, la planta baja, donde tenemos todo el patio que tenemos aquí, un porche, una zona cubierta, la sala de profesores, la sala multiuso, y estos son 2 aulas para una futura primaria. Los requisitos técnicos exigidos para la apertura de un nuevo centro de educación infantil en un edificio de uso público, bueno, pues lo que ha explicado antes Rocío, al final es lo descrito en la resolución del 4 de diciembre de 2018, y luego, bueno, pues aparte, por ser edificio de uso público, pues tienes que tener unas instalaciones con accesibilidad garantizada para todas las personas, las rampas de acceso al centro que cumplan normativas, en nuestro caso un ascensor que es accesible para poder movernos entre plantas, baños adaptados, sus pasamanos, eliminación de desniveles y cualquier barrera que exista. Esto es muy importante.
Sistema de ventilación. Si no estoy equivocada, esto fue a posteriori de que Rocío bueno, pues creara router. Ya nos lo exigían y que, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, bueno, pues con el COVID pues nos ha venido genial. Un sistema de ventilación, de filtrado y renovación del aire en todo el edificio. Los vidrios de seguridad exigidos, bueno, pues por debajo de 1 metro de altura, todo lo que esté por debajo del metro tiene que tener un vidrio de seguridad. El sistema de evacuación y contraincendio con alarmas, extintores, su señalización, las barras antipánicos en todas las puertas, en nuestro caso diferentes puertas de salida según los metros cuadrados. Y luego, pequeñas dificultades técnicas que encontramos y que resolvimos perfectamente, bueno, pues los baños infantiles. Los baños infantiles, bueno, pues en casa de niños y en comunidad infantil están dentro del aula y están completamente abiertos. No tienen puertas, no tienen paredes altas. Y bueno, en nuestro caso pues incluimos un extractor. El patio con desniveles y esta zona naturalizada, como os he comentado antes, ¿no? Cumplimos con todos los metros cuadrados que debemos tener de patio. No es tan grande como el de router, que es una maravilla. Pero incluimos una zona, hemos aprovechado que no está dentro de los metros cuadrados que se contabilizan, una zona con desniveles que quedan por debajo de las rampas de acceso al colegio, ¿no? Que tiene también otras rampitas. Y luego, bueno, pues hemos creado una zona con un suelo de cortezas de árboles, con un limonero, con su huerto, con un arenero delimitada por troncos también, como elemento de motricidad. Y luego, bueno, pues aparte, también la zona de descanso para esta futura aula del primer ciclo de 0 a 3, aunque, bueno, en este caso va a ser municipal su autorización, pero bueno, es cierto que nos exigían que estuviese cerrada y, bueno, pues nosotros creímos que era mucho mejor, vamos, y seguimos creyendo que es mucho mejor que fuese abierta para un mayor control y para una mayor autonomía de los pequeños, ¿no? Entonces, en este caso hemos dejado un espacio diáfano y abierto que se delimitará con muebles para este área de descanso. Y bueno, pues aquí unas cuantas imágenes de nuestro colegio. Esta es nuestra casa de niños. Como veis también, bueno, pues todo muy nuevo, acabamos de empezar. Las aulas, en nuestro caso, son aulas muy amplias, ya veis, con muchísima iluminación, aulas de 100 metros cuadrados. Tenemos también aquí la suerte de poder tener un patio que se comparte, o sea, una terracita, aparte del patio principal del colegio, una terracita que comparte con comunidad o que va a compartir con comunidad infantil, que sería detrás de esta pared. Esta es la misma, es en nuestro mismo salón de casa de niños, visto desde la zona de la cocina. Y bueno, ya veis, igual que en router, es decir, el ambiente preparado, los muebles a la altura de los niños, todo el material científico. Por áreas, aquí en nuestro caso, como el salón es alargado, bueno, pues hemos ido delimitando por áreas, el área de guía práctica, el área de sensorial, de lenguaje, de matemáticas. A ver, el ratón me juega malas pasadas. Aquí el sensorial, también tenemos nuestro rincón aquí de lectura, el área de geografía, el área de matemáticas al fondo. Y aquí tenemos nuestra pequeña área de ciencias. Nuestro baño, como os comentaba antes, el baño completamente abierto, no tiene puertas, no llega hasta arriba y así también siempre las adultas, los adultos, la guía y el asistente en este caso, pues no pierden esa observación que es tan necesaria en todo momento. El patio con la zona de lavado para
para, bueno, por un lado es para utilizarlo en el patio y principalmente para el área de vida práctica. Nuestra sala multiusos, que es sala multiusos, es sala de motricidad y es biblioteca, todo a la vez. Tiene 100 metros cuadrados. Y esta, bueno, pues la sala de profesores. Y bueno, como ahora mismo nosotros acabamos de empezar prácticamente, pues las aulas que tenemos para futuro taller, ¿no? La futura primaria, pues están vacías, igual que la de comunidad, no estamos en ella ahora mismo. Pero bueno, son así, como podéis ver aquí. Este es el baño, que sería, bueno, pues para la futura primaria, igualmente al estar en planta baja, vale para el uso durante el patio. Y nuestro patio. Nosotros optamos, por la mayor parte, en ponerle césped artificial. De verdad que nuestro patio, bueno, pues es más pequeñito, es más reducido. Y está la zona que os comentaba antes, con, bueno, pues con diferentes texturas y niveles, con cortezas de árboles, el limonero, esta rampita que aprovechamos, que le teníamos ahí, y toda esta zona que a los niños les encanta, es su castillo, como dicen ellos, y se lo pasan genial ahí. Entonces decidimos, bueno, dejarlo abierto, no se nos pasó por la cabeza cerrarlo. Y aquí, bueno, pues nuestro huerto. La red, la cuerda, esto es una casita, aprovechamos el hueco de las escaleras, aquí se aprovecha todo, el hueco de las escaleras y les hicimos aquí una casita. Tienen una cocinita, una mesita y los utensilios, en fin. Bueno, ahora con el COVID no es posible, pero vamos, que los niños encantados. Unas pizarras para que puedan pintar y el arenero. El arenero que lo delimitamos con, bueno, pues un circuito de troncos para desarrollar la motricidad gruesa de los niños. Qué bonito es, Carmen, que me gusta. Sí, gracias. Vamos a ver. Gracias, Rocío. Vale, aquí ya dejo de compartir. Vale. Muy bien, muchas gracias, Carmen. La verdad que dan ganas de volver a la escuela, ¿eh? Gracias a vosotros, gracias, Anton. Los dos proyectos son maravillosos. He visto que Rocío ha estado respondiendo preguntas por el chat. Entonces, bueno, pues si tenéis preguntas, yo creo que es el momento. Incluso podemos dar voz, ¿no? Para que podáis hacer alguna pregunta. Tenéis una opción de levantar la mano en la forma de participar y si no, directamente escribís con el chat y abrís micrófono y podéis hablar, ¿vale? He visto que algunas ya se han respondido. También un poco, voy a hacer un resumen de 4 o 5 preguntas que creo que son interesantes, que queden recogidas para el público en general, por si hay gente que se conecta y lo visiona después del streaming. Se hablaba, por ejemplo, de una pregunta que si el router estaba homologado como escuela infantil o como primaria, ¿no? Entonces, Rocío, no sé si puedes explicar esa cuestión, porque veo que hay como 2 legislaciones diferentes, una municipal y otra regional. Tienes mutado el micro. Perdona. En nuestro caso, en el caso de router, el primer ciclo de infantil de 0 a 3 tiene una licencia por el ayuntamiento. Sería una licencia municipal. Bien, es la que comentaba antes Carmen, que suelen tener las antiguas guarderías. O sea, el primer ciclo de educación infantil, como ha sido la experiencia de ellos, es de la Consejería de Educación. Entonces, es el segundo ciclo de educación infantil desde los 3 años hasta los 12, segundo ciclo de educación infantil y primaria, lo que en Router School cuenta con una licencia a nivel autonómico de la administración competente, que es la Consejería de Educación. Y de 0 a 3, una licencia municipal, que la lleva el ayuntamiento.
Estupendo, gracias. Otra pregunta también interesante son relacionadas con los alumnos que tienen necesidades educativas especiales, ¿no? ¿Cómo se aborda eso en un centro Montessori? A ver, como hemos comentado antes, el propio PEC ya tiene uno de los puntos necesarios, atención a la diversidad. El plan de atención a la diversidad es donde se contempla cómo vas a trabajar en el centro y cómo vas a atender a cualquier alumno que tenga necesidades especiales de aprendizaje. Nosotros no nos exigen un espacio especial aparte para trabajar con esta tipología de alumnado, porque, como hemos comentado en Montessori, los grupos son multiedad. En un grupo multiedad, para que nos hagamos una idea, de los 3 a los 6 años, por ejemplo, se dan de manera natural las diferencias de nivel. Entonces, tenemos criaturas a los 3 años que todavía incluso están adquiriendo lengua materna y están aprendiendo vocabulario, fonación, vocalización, están compartiendo clase con niños o niñas que tienen cerca de los 6 años, que pasarían a primaria el curso que viene, que ya saben leer, saben escribir, saben gramática, tienen nociones culturales. Esta diferencia natural de nivel que ya se da de por sí en un grupo multiedad, sienta las bases para la educación basada en la diversidad. Como hemos comentado antes, en Montessori cada criatura tiene un currículum, digamos un itinerario educativo propio. Ese itinerario educativo siempre se fundamenta en las necesidades y en las capacidades de cada uno de ellos. Por lo tanto, no existen dos iguales y no existe un estándar fijo al que todos se deban aproximar, sino que lo que hacemos es, a través de las herramientas, es decir, del rol de la adulta y del ambiente preparado, adaptamos el currículum a esos diferentes niveles. Puede haber criaturas con necesidades especiales de movimiento, por ejemplo. Pues es que en un ambiente Montessori el movimiento está permitido, se da el libre movimiento en el ambiente. Ellos se desplazan por el ambiente. Hay unos límites, como a lo mejor pues no corremos, no gritamos, pero es que al mismo tiempo, si la jornada lectiva habitual es de 9 a 2, 5 horas, tanto en infantil como en primaria, en Montessori, ya a partir del segundo ciclo de infantil, que se llama Casa de Niños y Niñas, lo que tenemos es el ciclo de trabajo ininterrumpido y es de 3 horas al día. ¿Qué es lo que hacen el resto del tiempo? Pues el resto del tiempo están principalmente en el patio y realizando otro tipo de actividades complementarias. Entonces cuentas en la jornada con, por una parte, con el ambiente preparado para atender las necesidades a distintos niveles de maduración. Por otra parte, cuentas con que durante el horario lectivo no dedicas las 5 horas del horario solamente a los conocimientos académicos, sino que destinas 3 horas del horario del ciclo de trabajo ininterrumpido a lo que es el trabajo curricular dentro del ambiente y todavía tienes 2 horas más para trabajar con aquellas criaturas que necesiten un apoyo específico en algún tipo de área, ya sea lenguaje, sea movimiento, sea motricidad o cognitivo. Y por otra parte, además tenemos que contemplar que de los 0 a los 6 años existe un servicio que se llama atención temprana, que ellos trabajan con alumnado que esté escolarizado en centros tanto públicos como concertados como privados, incluso con criaturas que no estén escolarizadas en centros y que presenten necesidades especiales educativas o de especiales de aprendizaje. Entonces, este servicio de atención temprana, que es de la propia Consejería de Educación, es decir, que es un servicio gratuito, disponible independientemente de las características del centro, está ahí para acompañar en esas necesidades que pueda tener el alumnado. Cuando en tu centro el equipo docente y las familias detectan unas necesidades especiales de aprendizaje, lo que se hace es presentar una solicitud de demanda a atención temprana. Es un equipo de expertos y expertas que vienen a tu centro, conocen a la criatura, conocen al equipo docente, conocen a las familias, se entrevistan con todos, pasan una serie de pruebas y elaboran un informe donde, además de hacer un análisis de las propias necesidades y la situación de la criatura, te están dando unas recomendaciones para seguir tanto en casa como en el cole.
Entonces, esas recomendaciones que te hace atención temprana son la base del trabajo que tú tienes que hacer con esa criatura, que pueden ser de cualquier tipo, como en cualquier otro centro. Muy bien. Hay otra pregunta de Ángela, pregunta que, bueno, que ella y supongo que más de las que están conectadas son profesoras, maestras de educación infantil. Pregunta es cómo se pueden formar como Montessori. Pues actualmente en España tenemos ahora varias vías. La vía principal sería la que propone AMI, que es la Asociación Montessori Internacional, y es la que vais a ver que vela por el estándar Montessori a nivel internacional y global. Es la que está presente en la mayoría de países. La formación AMI es como si fuera un máster privado. Depende del ciclo en el que te metas, pues tiene una duración de 1 año o de 2 años o de 3 años. En España se puede cursar en varios centros, tanto en Galicia como en Málaga, como creo que puntualmente en Madrid o en Valencia. Y es una titulación que tiene una reputación muy buena para trabajar en el ámbito internacional. Con una titulación AMI puedes trabajar en cualquier centro Montessori prácticamente. Luego existe otra vía, que es la vía de IMI, Instituto Montessori Internacional, que esa es exclusivamente aquí en España, igual que la AMS está en Estados Unidos, por ejemplo, y tiene las formaciones Montessori online, que es una de las facilidades que propone, ¿no? Porque las formaciones de AMI son semipresenciales, entonces cursan una parte a distancia y cursan otra parte presencial. Normalmente se suele dar durante los meses de verano y suelen ser 2 veranos. Entonces, además del coste de la inversión en la formación, también hay que valorar que hay que trasladarse a los centros de formación durante un par de meses y estar allí viviendo mientras se desarrolla esa parte presencial. La de IMI es eminentemente online y además en el primer ciclo de infantil y en el segundo ciclo de infantil, creo, bueno, y en el tercero, realmente no tiene prácticas asociadas obligatorias. Entonces facilita mucho un conocimiento de la pedagogía, la adquisición de un título que aquí en España, dependiendo de en qué centros es aceptada o no, por ejemplo en nuestro centro es aceptada, y te da la posibilidad de, teniendo esa formación, poder solicitar realizar prácticas de guía Montessori en algún colegio Montessori, porque realizar prácticas como guía, que es como realmente tú vas a coger la formación, como os digo, es un máster, o sea que es todo a nivel teórico, es como estudiar pedagogía. Hay un momento donde necesitas tener un contacto con la realidad y eso se hace a través de las prácticas como en magisterio o en técnico de educación infantil. Es muy complicado entrar a hacer prácticas en un colegio Montessori si no tienes una formación Montessori, porque es mucha la distancia que hay desde la práctica docente tradicional a la de formación Montessori. Y por último, estaría la escuela, creo que se llama organización, bueno, se llaman Canela, es ONCI, creo que es organización Canela Internacional, sí, Organización Canela Internacional. Y es otra vía diferente para adquirir formación. Por ejemplo, la titulación de Canela no es tan reputada ni tampoco está tan reconocida como la de IMI o la de AMI. Y luego en IMI, que es la que os he dicho que es online, tenemos la opción de los máster online que os he comentado, y también tenemos la opción de una formación que es semipresencial como la de AMI y que se hace a través de la Universidad de Barcelona, con lo cual ahí sí terminas teniendo una titulación universitaria. Muy bien. Bueno, pues aquí entre Carmen y yo hemos puesto unos cuantos de link para que tengáis esas referencias y podáis saber más. Estamos llegando ya al final, sobre todo por no robar más tiempo a la gente. No sé si hay alguna última pregunta. Y si no hay más preguntas, pues solo es tiempo de agradecer a Rocío y a Carmen. Sí que llega por aquí alguna otra pregunta. Ahí Natalia nos cuenta que si tenéis cursos de formación en metodología Montessori, ¿valdrían para trabajar en un colegio Montessori?
Eso va a depender de la formación, va a depender de la persona, de la experiencia que tenga, de su perfil, de su sensibilidad y va a depender del centro. Hay centros que tienen requisitos donde no aceptan titulaciones que no sean AMI, por ejemplo. Entonces, antes de tomar la decisión en por qué vía formarte, lo suyo sería pensar para qué vamos a utilizar la formación, porque si tú eres docente, por ejemplo, ya de la escuela pública, la titulación es absolutamente secundaria. Lo que tú necesitas es una formación y es una práctica, pero tú ya tienes tienes acceso a tu puesto de trabajo, ¿no? En cambio, si queremos trabajar en un colegio privado, por ejemplo, a nivel internacional, la más recomendable es la titulación AMI, porque esa nos va a abrir puertas, no nos las va a cerrar. En cambio, si queremos trabajar en España, en un colegio privado, lo suyo sería llamar a los colegios que tengas visto. No son tantos colegios, entonces llamar y preguntar cuáles son los requisitos que tienen para los docentes, para las titulaciones, porque hay centros que sí que los tienen y centros que no. Muy bien, estupendo. Pues nada, reitero mi agradecimiento a ambas y a todos los asistentes. A vosotros. Vamos a procesar el vídeo y en unos días estará colgado en la propia página web del proyecto EFES y os haremos llegar un recordatorio para todas las que habéis participado de que está disponible el vídeo online. Vale, también invitaros a que lo podáis compartir en vuestras redes sociales para que el mensaje llegue a mucha más gente. Así que nada, muchas gracias y un placer. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos, muchas gracias.